Bien, buenas noches con cada uno de ustedes, amables oyentes y televidentes. Hoy día, 12 de septiembre, estaba programado el análisis y perspectivas del presupuesto, de la ley del presupuesto para el año 2021 en el sector agropecuario. Hay un presupuesto destinado de más de 8.815 millones, en lo que se espera que el próximo año pueda ejecutarse de manera eficiente, ¿no? Como ya lo habíamos anunciado, tenemos la presencia de nuestros invitados, el economista Víctor Vázquez Villanueva, es asesor del Ministerio de Agricultura y Riego, es presidente de la PEGRAS, ¿no? Que es una asociación de profesionales dedicados al sector agrario, ¿no? Y con una vasta experiencia, ¿no?, de profesión economista, ¿no? Él va a disertar una parte ¿no?, de este análisis de cómo se viene dando la situación de la ejecución de estos gastos y también, digamos, de los presupuestos destinados para el sector en el próximo año. Tenemos también a nuestra invitada, Lucila Quintana, médico veterinario de profesión, expresidente de Conveagro y directora del programa el café, si no me equivoco, ¿no? Igualmente, va a seguir la secuencia, ingeniero Jaime Salomón, ¿no? Ingeniero Salomón es viceministro de Infraestructura del Minagri, y bueno, tiene una vasta experiencia en proyectos de inversión, así que también lo vamos a tener aquí hoy día, ¿no? La tónica de todo el evento es más o menos de unos 10 a 12 minutos por cada expositor, haciendo este análisis, ¿no?, de la coyuntura actual y de las perspectivas para el próximo año, ¿no? Entonces, dándole la bienvenida a cada uno, voy a ceder el uso de la palabra para el saludo a nuestro invitado Víctor Vázquez Villanueva. Buenas noches, mi estimado ingeniero Félix Vázquez. Un saludo también a los que nos acompañan en este conversatorio. Y al iniciar, debo rendir homenaje a todos los profesionales, productores y dirigentes agrarios que han visto perder la vida con esta pandemia. Creo que el agro ha perdido un valioso capital humano y creo que esas vidas no es nada más que resultado de una pésima gestión gubernativa en lo que es materia sanitaria. Creo que el agro y el Perú entero lloran y seguirán llorando su pérdida, al igual que sus familias. Y para mí es un grato compartir hoy día en un tema que considero importante darle una perspectiva para ver, y conjuntamente con los panelistas conversaremos cuáles son las virtudes y defectos de esta ley de presupuesto para el sector, para la actividad agraria, y en particular para el sector agrario. Estimada Lucila, el saludo correspondiente. Su audio. Estimada Lucila, su audio, por favor. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y también halagada por compartir este webinar con los grandes amigos, Víctor Vázquez como economista, el señor Salomón como ex ministro, tu persona, Félix, también el profesional que está muy involucrado en buscar el desafío y perspectivas de este análisis sobre el proyecto de ley del presupuesto del año 21 para el sector agropecuario nacional. La coyuntura que hoy estamos viviendo es realmente incierta, estamos teniendo muchas pérdidas humanas y también como impacto será una pobreza determinada para nuestro sector agropecuario país.
y también para una situación muy delicada la que estamos pasando hoy políticamente nuestro país por todas las condiciones que se están dando por el momento. Entonces, más allá de todos estos acontecimientos políticos, creo que es bueno tener que hacer referencias sobre este presupuesto que tiene que estar muy bien manejado, más aún en estas condiciones de pandemia, para al posterior año que tiene un sentido nacional, el bicentenario país, y que las expectativas estaban previstas que nuestro sector iba a ser próspero, iba a ser altamente competitivo y rentabilidad para los pequeños y medianos productores, pero creo que los acontecimientos nos dicen otra realidad, pero tendremos esperanzas para que el futuro lo construyamos todos. Gracias, Félix, por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Ingeniero Salomón, su saludo para el evento. Muchas gracias, Félix. Saludos a Víctor y a Lucila. Es un gusto estar con ustedes analizando el presupuesto del sector para el próximo año. Y como bien lo dijo Lucila, en una época bastante complicada, ya que pareciera que funcionan como una banda, pero una banda musical, cada quien tocando un acorde, todos desentonados, pero muy alineados a intereses subalternos. Y en ese escenario habría que esperar que en los próximos meses reflexionen no solamente desde el gobierno, sino también desde el Congreso, para que a través del presidente de la Comisión Agraria, el señor Machaca, apoye a los agricultores solicitando el incremento necesario para salir adelante. Muy bien, muchas gracias. A continuación le voy a presentar el cuadro donde tiene, digamos, los presupuestos destinados año a año, en donde van a poder apreciar las cantidades de... a ver. A ver. Ajá. Muy bien. Pueden ver, los presupuestos del año 2020 al del 2013 al 2020, ¿no? Sí. Entonces, Perfecto. como pueden apreciar, en las columnas del monto total asignado, ¿no? Estamos hablando de en 2013, 1.750 millones, ¿no? Y va en ascenso hasta el 2020 llegar a 3.500 millones aproximadamente, ¿no? Estamos a un 46% de gasto a septiembre, es a hoy día, ¿no? Y los gastos, los porcentajes de gastos cada año, pues, han sido variables, pero con un tope máximo en el 2015 de un 89%, ¿no? Y tenemos los gastos por actividades y por proyectos, ¿no? En actividades, bueno, mayormente se da pues para lo que son gastos corrientes, y hay un promedio del 90% aproximadamente del gasto ejecutado por año, ¿no? Y los montos, del 2013, 843 millones, a llegar a este año 2020 de 2.037 millones, ¿no? De los cuales vamos con un 50%. Esto seguramente va a seguir incrementándose y va a llegar cerca al 90% porque estamos hablando casi de gastos corrientes, ¿no? Pero en la columna de proyectos, ¿no? En la columna de proyectos tenemos
en el 2013, 907 millones, y llegamos al 2020 con 1.500 millones aproximadamente, ¿no? Y aquí sí hay una variación de repente fuerte con respecto, digamos, al porcentaje de ejecución de gastos. Estamos hablando de un 62% en el 2013 a un 81% que se dio en el año 2015, ¿no? En 2015 hubo un gasto de repente fuerte, ¿no? De solo proyectos, 833 millones, ¿no? De hecho, sea de paso, un monto también elevado, ¿no? A la fecha, en el 2020, llevamos algo de 30% del monto asignado solo para proyectos, ¿no? Entonces, eso para tenerlo, digamos, en cuenta de qué montos estamos hablando. Y el sector, como sector, tiene, digamos, montos que se distribuyen en lo que es el propio ministerio, como pliego, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la Autoridad Nacional del Agua. Son en esos pliegos que se ejecutan estos montos o estos presupuestos, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura, digamos, el monto global, lo distribuye en todas sus unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, tener en claro, digamos, estas cifras para el análisis respectivo, ¿no? Ya. Entonces, lo dejamos al economista Víctor Vázquez para que pueda hacer, digamos, su análisis respecto a los cuadros mostrados y al presupuesto, ¿no? A los 8.815 millones destinados para el próximo año para el sector agropecuario, ¿no? Adelante, Víctor. Muy interesante la información presentada y nos refleja lo que se ha venido señalando, la carencia de una capacidad de gestión que optimice con eficiencia la asignación presupuestal o los recursos que el país asigna a un determinado sector y de manera particular al Ministerio de Agricultura, a la actividad agropecuaria. Pero siempre me he preguntado, si es capacidad de gestión, entonces uno tiene derecho a preguntarse, ¿para qué sirve servir? Desde que fue creado hace 12 años, es bueno preguntarle como sociedad y como profesionales o involucrados en la actividad, bueno, ¿cuáles son los resultados que le ha dado para mejorar la capacidad de gestión del aparato del Estado dentro de este cantaleta que llaman modernización del Estado? El ciudadano, y en particular el agricultor, se seguirá preguntando. El Estado, que hoy día le provee servicios públicos, es moderno, ha mejorado su capacidad de gestión, y la cifra que Félix nos ha mostrado nos dice todo lo contrario. Y concluyo, servir sigue siendo útil, o es útil, o ha sido útil para los fines de modernización del Estado, que signifique mejoramiento y elevar la capacidad de gestión del Estado. Interrogante, punto 1. Punto 2, tenemos un órgano rector encargado de la planificación, que es CEPLAN. De igual manera, si la cantaleta famosa que nos dicen año a año, ¿no?, en relación a los presupuestos es el cierre de brechas, es bueno saber CEPLAN qué lineamiento o qué directivas provee al Estado para que siga una política coherente de cierre de brechas sociales y económicas, y involucra infraestructura, de manera que los presupuestos vayan alineados a esa política de Estado de cierre de brechas. Personalmente, considero que dos instituciones llamadas a generar la carrera del servidor público y la gestión pública con meritocracia y eficiencia y valores
simple y llanamente no sirve. Servir no sirve para los fines de un Estado moderno y de una capacidad de gestión moderna. Y mucho menos ese plan. ¿Y cuánto el Perú pierde? No invierte, pierde. Alrededor de 80 millones de soles. Donde el 80% van a estudios y consultorías. Por Dios. Esa es la forma como los recursos del crecimiento económico que se ha dado, y gran parte al sector agrario, y al sector agrario moderno también, bueno, tenemos burocracias parásitas que la dilapidan en nombre de clichés famosos que se llama modernización del Estado, la carrera meritocrática del servidor público, ¿no? Y la famosa planificación. Y no es que la planificación no sea útil, sí es necesaria. La pregunta es, ¿qué planificación nos están dando año a año como un gran logro? Esa planificación no sirve para el desarrollo. Con esa presentación a manera de preocupación y reflexión, ¿no? En los presupuestos, creo que uno se pregunta si obedecen a una política agraria, a una política de Estado en materia agraria. ¿Por qué? Porque hay que ser tan alejado a la realidad, y Lucila en un momento determinado lo comentará, y Jaime, por cierto, también, ¿no? Por la experiencia. Oiga, en un sector como la agricultura, donde las brechas técnicas, las brechas económicas, las brechas de conectividad y servicios son tan álgidos, y por ello es que no hay competitividad en esa agricultura mayoritaria, no podemos darnos el lujo de estar devolviendo en promedio los últimos 8 años 300 millones de soles anuales. Eso es negar que en el campo y en el agro existan brechas por cerrar. Pero qué bonito, ¿ah? Qué bonito cuando se estructura un presupuesto, no para el desarrollo, sino un presupuesto para burocracias, para gastos corrientes y para que el Estado crezca como un paquidermo. Mientras el presupuesto asignado para actividades durante los 8 años ha crecido 100%, solo para proyectos ha crecido alrededor del 50%. Entonces, hay una mirada presupuestaria irracional donde se privilegia actividades sinónimo de gastos corrientes, bienes, servicios, consultorías, estudios, que crece, y el aparato público creciendo, de manera que termina por encarecer los servicios que el propio ministerio provee al ciudadano, y termina también por quitarle recursos para servicios que el campo necesita y el productor necesita. Entonces, si a esta irracionalidad en la asignación presupuestaria, y no olvidemos que la tecnocracia del aparato público, hace años atrás acuñó una frase tan, entre comillas, hermosa: presupuesto por resultados. El ciudadano se pregunta, el agricultor se pregunta, ¿cuáles son los resultados que ha originado estos miles de millones de soles que se asigna del Tesoro Público y endeudamiento externo para la función agraria? ¿Cuáles son los resultados? Una productora como Lucila lo dirá. Si de verdad hay una coherencia, hay una correlación positiva entre asignación presupuestal y resultados en términos de productividad y en términos de competitividad y en términos de ingresos para los productores, para las familias agrarias. Y me refiero para la agricultura mayoritaria. Y aquí siempre es bueno tener presente o marcar la cancha, porque la agricultura moderna, esa agricultura de exportación, siempre se ha dicho,
esa agricultura no requiere recursos públicos. Esa agricultura requiere seguridad jurídica, requiere estabilidad política y requiere una eficiencia en la parte normativa y rapidez y oportunidad en la parte normativa que le corresponde al sector agrario para sus actividades. Entonces, el presupuesto debe tener una mirada y un enfoque mayoritariamente para ese gran segmento y mayoritario, que es la pequeña y mediana agricultura. Mayor detalle, mi amiga Lucila lo abordará. ¿Cuál es la diferencia ahora entre el presupuesto? Si tanto uno ha renegado y seguirá renegando el carácter centralista, el presupuesto para el sector agrario refleja y muestra esa misma perversidad en la elaboración y ejecución del presupuesto. Casi el 80% del presupuesto para la actividad agropecuaria lo maneja el Ministerio de Agricultura. Alrededor del 18% del presupuesto para la actividad agropecuaria va a los gobiernos regionales. Y solo el 6% del presupuesto para la función agropecuaria van a los gobiernos locales. Esa brecha en términos de asignación presupuestal para la misma función, según los niveles de gobierno, subnacional y central, nos refleja también, pues, la inmensa demanda insatisfecha que existe en el campo. Si se parte de reconocer que hay 850 distritos rurales, sinónimo de gobiernos locales, para la función agraria, por gobierno local, son 2.600.000 soles. La pregunta es, ¿un gobierno local de extrema pobreza de un distrito podrá aportar, construir desarrollo agrario con 2.600.000 soles? Bueno, solamente en la mente de quienes de una u otra forma creen que el Perú se limita a las cifras y al cuadre de cifras y a la creación de proyectos y programas con nombres estratosféricos. Bueno, eso nos quiere decir de que el presupuesto para el sector agrario sigue teniendo los mismos vicios, errores y falencias que no le hacen nada bien. Si es que queremos, como que nos dicen los discursos oficiales, una agricultura competitiva. Se le exige al productor, se le exige al dirigente, se le exige a la organización una agricultura competitiva. Bueno, fácil es exigir desde el aparato público, desde la comodidad de un escritorio del discurso, pero la realidad, visto desde el presupuesto, es totalmente contrario. Y entonces, la centralización asfixiante para la función agraria nos dice también, pues, del por qué la existencia de esos desequilibrios estructurales, de esos desequilibrios coyunturales que durante año tras año sigue arrastrando nuestra actividad agraria, nuestro productor. Vayamos a dar una mirada ahora. Miren, ¿cuál es la mirada que desde el Ministerio de Agricultura, vía presupuesto, tiene para con la investigación? Sabemos que el INIA es el ente rector de la investigación y transferencia de tecnología en el país. Pero ¿cuánto le asignan? Le han asignado 108 millones de soles para una actividad que debe ser y tiene que ser estratégica, la investigación, la generación de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos agropecuarios. ¿Qué escuchamos decir a los productores en sus famosas agendas? Semillas, nuevas semillas, semillas de calidad,
asistencia técnica, transferencia de tecnología. Un programa de investigación de leguminosas o de arroz puede ser un programa exitoso de vanguardia con una asignación presupuestal por año de menos de 10 millones de soles. Por Dios, o sea, nos siguen engañando, nos han estado mintiendo y nos siguen mintiendo vía presupuesto, que hubiera un compromiso público del Estado, del gobierno, para con la agricultura y particularmente con la investigación. Pero ahí no queda. Ahí no queda. Y me remito a agricultura competitiva. Nuestros vecinos apuestan a la biotecnología y todas sus variantes de avanzada. El presupuesto del INIA para biotecnología tiene asignados 200.000 soles, que quiere decir 0.2%. Eso es insultante en una institución rectora de la investigación. Pero vayamos a ver, dentro del mismo presupuesto, las partidas, las actividades de estudios y consultorías, del sistema de investigación, de los programas de investigación del famoso PENIA, del sistema de INEA. Millones de soles cuyos resultados y productos en bien de una agricultura competitiva son de dudosa calidad. Es decir, cómo desde el Estado, cómo desde las instituciones como el INEA, por ejemplo, se sigue alentando el derroche del dinero cuando el aparato agrario, el agro, necesita investigación, necesita tecnología. Por favor. Las cifras pueden hablar muy bonito, repito, pero la realidad es otra. Entonces, solamente por el lado presupuestal, no existe, no ha existido ni existe aún una política y un compromiso público del Estado para darle a la INIA que se revalore lo que fue el INIA a nivel Latinoamérica en materia agraria. O sea, es el propio Estado el que ha convertido la investigación agraria pública en el país en una actividad, diríamos, en la que no pinta absolutamente nada. Porque ¿hacia dónde nos querrán llevar? Y nos llevan ya, hacia la dependencia. Tanto es así que en el caso del maíz amarillo duro, que se siembra en la costa y en el Perú casi cerca de 300.000 hectáreas, oiga, el 70% de la semilla es importada. Y no estoy contra el comercio. Esos son resultados de no mirar y no potenciar verdaderamente, técnicamente, el rol de un instituto rector de investigación en el país. Víctor, un minuto. Un minuto. Mirando CERFOR, mirando las instituciones, por ejemplo, rectoras del tema de forestación y conservación, de igual manera. Por un lado, 150.000 hectáreas aproximadamente, mínimamente, se deforestan al año. Sabemos que hay tala ilegal, hay comercio ilegal de maderas. Pero ¿cuál es la mirada del Estado para fortalecer los mecanismos de vigilancia y control? Insignificante presupuestal de recursos. Pero sí vayamos, amigos, a mirar cómo los millones y millones de soles se siguen yendo a bienes y servicios y estudios. Yo creo que presupuestalmente el agro no merece este tratamiento. Y no que nos vengan a decir que el año próximo el agro primera vez en su historia recibirá 8.800 millones de soles. No, es una gran mentira. O mejor dicho, es un disfraz de cifras. Porque el grueso de inversión están para proyectos, están para el FAE agrario que han incorporado y otros proyectos en cartera. No hay una política, se sigue insistiendo, y con esto concluyo, se sigue insistiendo una desatención garrafal y hasta cierto punto criminal
por parte de quienes elaboran el presupuesto en el sector de no defender, de no querer fortalecer y desarrollar la actividad agraria. Y eso obedece porque no solamente la pandemia del COVID nos está atacando, nos sigue atacando una pandemia de la tecnocracia, entre comillas, más meritocracia, entre comillas, enquistada en el MEF y enquistada también en el aparato público. Esos son los grandes males que el agro hoy día sigue acarreando. Gracias, Félix. Muchas gracias, Víctor. ¿Verdad? Temas que han saltado a, como dice, con su exposición, ¿no? Digamos, de estos porcentajes magros y que no llegan realmente a donde tiene que llegar, que es al productor agrario, y que espera, pues, siempre que su proyecto o la asistencia técnica por parte del ministerio llegue, digamos, hasta los más rincones, digamos, de nuestro país, ¿no? Vamos a dar el pase a nuestra invitada, Lucila Quintana. Le pedimos que pueda su audio. Muy bien. Tiene los minutos. Gracias, Félix, por la participación. En realidad, el economista Víctor Vázquez ha dado una fotografía de la realidad en la que está sumido nuestro sector agrario. Y es una pena, sinceramente, de estar siendo testigos solamente de cómo, sin tener ni siquiera conocimiento los que hacen el presupuesto, terminan planteándonos cifras que en realidad son cifras que no aterrizan en las manos de los productores. El gráfico que plantea o que nos mostró Félix, en realidad con cronología nos dice que nuestro sector tiene solamente la apertura de un aumento presupuestal de entre 0,5% a 1,5%. No es tan real las cifras que el Ejecutivo nos habla cuando el señor Walter Martos se presenta en el Congreso y dice que nuestro sector subió al 57% en este año 21 que ya están planteando para obtener esa asignación de los 8.815 millones. En realidad es una cifra que no sé realmente en qué condiciones van a tener que estar ubicadas, porque primero hay que partir de que nuestro sector realmente está atravesando la peor crisis de hace más de 20 y tantos años de postergación por la asignación presupuestal mínima, máxima que le pongan. Creo que necesitamos entender que el sector tiene que haber, primero tiene que establecerse una política agraria, tiene que haber un planeamiento estratégico que busque realmente generar esa ansiada competitividad que nos necesitamos todos los peruanos en la área rural. Entonces, no puede contemplarse solamente que más del 70% se lleve solamente en estudios, en proyectos, en gastos corrientes, en estadísticas, que a veces también es un desastre el Ministerio de Agricultura dando estadísticas. No hay una correlación realmente de la producción al año que se da con la cosecha estimada. Eso es también una falencia de lo que necesita el sector agrario, tener cifras en tiempo real. Tiene que ver también cómo se garantizan los mercados, que es otro tema que no se visibiliza en esta perspectiva. Entonces, ahí hablando de brechas, sinceramente que la priorización para el próximo año 21 solamente habla de cerrar brechas en la parte rural. En la mayor asignación está en planeamientos estratégicos, en la intervención del desarrollo de zonas que están al margen de la producción, de la reconversión productiva.
también haya una mínima asignación al desarrollo productivo y también atender a la pobreza rural. Entonces, pero sí han priorizado más o menos 1.300.000 en las OPAs del ministerio, que es el INIA, que es el CERFOR, que es el SENASA, que es la Sierra y Selva Exportadora y es el ANA. Lo que se evidencia que para el año 2021 también la mayor cantidad de las unidades ejecutoras del pliego del Minagre, cuya asignación mayor les están dando al sector del agro rural y al programa subsector de irrigación, el PCI. ¿Y dónde está centrada ya la mayor asignación también de recursos? Es en infraestructura de riego, que en esta condición de pandemia el ministro realmente sale siempre a evaluar su gestión, hablando de que habla 1.000 empleos diarios para los productores así temporales. Yo creo que esa es una actividad muy puntual que no puede ser posible que en una situación en donde estamos expuestos con esta pandemia a una inseguridad alimentaria, en donde en estos meses que se debería haber sembrado ya la campaña grande, no tuvo el productor ni siquiera la asignación de este anhelo que de reactivación agraria a través de este FAE Agro. Hasta la fecha no hay ninguna organización, al menos las cooperativas están exentas de tener que percibir este FAE Agro. El Agrobanco nos gustaría que reporte realmente qué porcentaje de productores de toda el área rural ha logrado tener el FAE Agro. No lo tiene. Inclusive tendrían que cambiar el reglamento para que pueda ser accesible los productores a tener ese crédito. Pero mi pregunta va, ¿cómo en Reactiva Perú se le da a la gran empresa a 3 años, con 1 año de gracia, con una porcentual de interés al 1.2.3, a los pequeños productores a través del FAE Agro le dan para la campaña de 1 año? Entonces, cualquier producto, por pequeño que sea fenológicamente, tiene una apertura de crecimiento entre 5, 6, 7 meses, y a la vuelta de 4 o 5 meses ya el productor tiene que devolver. Entonces, eso realmente es una situación que es increíble, increíble realmente lo que pasa en nuestro sector. Es un llamado realmente al Congreso que en realidad exijan realmente el sustento de un ministro de Agricultura, pero con una asertividad de las actividades que van a ser ejecutadas para el año 21, porque hoy estamos pensando en que ese presupuesto tiene que ser post-COVID, post-emergencia. Necesitamos reactivar el sector agrario. Tenemos que tener esa economía en donde los productores recuperen siquiera el empleo, pero a través de sus actividades a las que se dedican. Mejorar los ingresos familiares. Tenemos que ver cómo hay un abastecimiento de los productos en los mercados. No podemos pensar que la libre importación tiene que ser realmente la presa fácil para entrar a los productos a nuestro país. Tenemos que buscar de qué manera la titulación de las tierras se han hecho evidente para acceder a estos presupuestos. Desde el año 2015, que el gobierno peruano a través del Banco Mundial, o el BID creo fue, que se otorgaron 80 millones para titular en este programa del PT3, la titulación a través de este programa en donde el Minagri es el ente rector y los gobiernos regionales tenían la capacidad de titular. Entonces, desde el año 20, hemos ido haciendo seguimiento desde el año 2018, había 3.300 unidades de predios, tanto de comunidades campesinas, nativas, de productores individuales, sin título de propiedad. Y ahora lo que exige en realidad acceder al FAE Agro
o al Fondo Agro Perú, que ahí están los 400 millones o 400 millones de soles que lo han transferido al agrobanco, pero que en realidad también no tiene eficiencia para poder darle a los productores. Y este título es necesario realmente. Ojalá que al año 21 tal vez pueda pues titularse por lo menos 1.850 unidades prediales de comunidades campesinas, nativas, individuales, para que estos productores tengan realmente el título de propiedad para la garantía en cualquier IFIS y puedan tener acceso a tener financiamiento. Entonces, allí también ese programa creo que nadie lo fiscaliza, porque si ya viene del año 15, ya es el año 21 el próximo año y total que no ha cumplido realmente su función. El otro tema que siempre es olvidado, el servicio de sanidad vegetal, en realidad 11% de los productores que solamente hagan un manejo integrado de plagas, sinceramente que nos preocupa. Entonces, la mayor inversión también lo hace SENASA para los grandes agroexportadores. Todo el presupuesto, mosca de la fruta, buscar realmente más rentabilidad, más inyección de dividendos para ese gran empresario. En el caso de los pequeños productores, por decirlo, el café, no erradican la plaga hasta ahorita de la roya amarilla que empezó desde el año 2011. Ya con esta necesidad de mano de obra, de esta inmovilidad que ha habido por la pandemia, ya tenemos la broca, que es otro parásito que en realidad devastará a los cafetales. No tenemos la posibilidad de tener un presupuesto o un plan de acción del café que se estaba manejando y que ahora en este año era sorpresa que hemos tenido realmente una reunión. 106 millones dicen para el café, pero cuando hemos ido a ver así si en realidad existe en cuenta, nos dicen que 100 millones está en el Fondo Agroperú, 3 millones va a ser para Agroideas y la diferencia en sierra y selva exportadora. Entonces, en realidad, para un sector de 425,000 hectáreas, la segunda superficie agraria sembrada en café, no existe un presupuesto económico que haga viable lo que queda de este tiempo de año del 20 para el 21. Entonces, en realidad, que no hay ese interés, hay siempre la mirada muy burocrática, buscar realmente cómo nosotros podemos lograr ser competitivos, ya pasa por mucha necesidad de buscar. Lo que mencionó Víctor es una realidad que siempre lo hemos exigido, la innovación. Un país tiene que innovar, tiene que tener tecnología, tiene que tener semillas de calidad, tiene que tener la diversificación productiva. Tenemos que buscar cómo garantizamos seguridad alimentaria y nutricional, cómo buscamos realmente que nuestra agricultura sea sostenible, cómo vemos realmente una estabilidad económica para nuestros productores. Entonces el presupuesto ya casi siempre va a ir en temas de gasto corriente, de proyectos, y que no realmente se piensa en cómo lograr tener esa política, una política agraria. Hoy por estas condiciones de pandemia también nos hablan de que van a priorizar ese Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Ojalá que a través de esa política, en realidad a veces ya tenemos que hacer como un clamor, que vea realmente que esa política pueda ser aquella que al frente los retos y los desafíos que ya viene el post-COVID realmente para tener una condición económica, socialmente del país, que esté un bienestar para los productores, porque en esta condición realmente para los próximos años hay mucha incertidumbre de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis política. Entonces no podemos realmente los pequeños productores vetados por no tener acceso a crédito, no tenemos asistencia técnica, no hay innovación, no hay una planificación
estratégica para el sector, menos políticas determinadas. Hay un plan nacional de agricultura familiar con una comisión multisectorial que no funciona para nada. Se les ha dicho, hagan pilotos, aunque sea de agricultura familiar, y que tenga asignación del presupuesto. 2,2 millones de productores alimentan el país, 70% de alimentos. Hay biodiversidad, hay condiciones genéticas, hay interculturalidad, está la productividad versus la gastronomía. Tenemos en realidad territorios que tienen potencial realmente, potencial de agronegocios rurales, pero no existe la voluntad de haber una inversión en infraestructura. Infraestructura productiva es lo que nos hace falta. Necesitamos mecanizar el sector rural. Entonces, no podemos seguir trabajando con costos altísimos. Hay necesidad también de garantizar a los productores también cómo equiparse, cómo mecanizarse urgentemente, cómo ese sector también del MIA tiene que tener un buen presupuesto para poder hacer el trabajo que se requiere, para poder potenciar esa innovación. El gobierno también tiene que pensar en el sector rural, de buscar también cómo acerca la tecnología. Ahora con este problema de pandemia tenemos que tener el sector rural, la banda ancha, la internet, tenemos que garantizar, y no solamente para el sector rural, sino para lograr realmente que la educación del sector rural empiece también a ser competitiva. No podemos ser indiferentes a un creciente desarrollo de los jóvenes que necesitan, de los niños que tienen, que ya hoy por esta pandemia también capacitarse. Y eso ojalá en el presupuesto nacional esté contemplado para garantizar que nuestro sector también esté en la ola moderna, teniendo todas esas condiciones de competitividad y rentabilidad para hombres y mujeres del campo. En el caso de las mujeres, en realidad es también una situación muy, muy lamentable, y ahí también quiero expresar realmente mi profunda preocupación. El 30% de mujeres, que equivale a 600,000 mujeres que dedican prácticamente su vida a la producción y acompañamiento de la generación de alimentos en el sector rural. Ellas tienen doble o triple o N actividades de responsabilidad, ahora múltiples actividades, seguir también trabajando la tierra, educando a sus hijos con incomodidad porque no tienen los medios necesarios. El gobierno dijo las tablets, pero yo creo que pasará el gobierno y no llega a todas las tablets. Y la situación es desesperante porque también tiene que atender a familiares que son vulnerables ahí también con esta pandemia. Entonces ahí hay mucha mortalidad, mucha recarga de labores para las mujeres, que son aquellas que garantizan también la producción agrícola. Y a ellas y a los productores no les llega realmente el acceso a un crédito, menos le va a llegar a las mujeres. O sea, las mujeres no pueden percibir ningún tipo de incentivo financiero, porque ya le mencioné, no hay título de propiedad, ellas no tienen en realidad también legítima de la propiedad, porque ni los varones tienen el título, menos va a ser las mujeres. Entonces ahí hay un tema. Ahora tenemos toda la diserción que hicieron los jóvenes saliendo de las ciudades, de las urbes a las ciudades urbanas. Es otra población también que está inmersa en el sector rural, pero que no tiene las condiciones para seguir produciendo y hacerlo rentable esa actividad. Entonces, sinceramente que es preocupante que no tengamos hasta el momento, o bueno, por el momento no contamos realmente con un ministro que tenga las cosas bien claras para el sector, que busque que el sector es el eslabón importante, porque desde ahí viene el alimento para la gente.
30 millones, 31 millones tienen que ser alimentados con parte, diría, parte de la producción de la pequeña agricultura o la mediana agricultura. Pero es insensible pensar de que no haya ningún tipo de estrategia desde el ente rector, desde el ministro y sus colaboradores. No hay capacidad realmente profesional, a veces esa planificación que nos han hecho ver siempre, no, que la planificación que es el ministerio es elocuente, es efectiva para poder garantizar mejoras al sector agrario. Todos los años que pasa siempre es lo mismo, es reiterativo, no hay ningún visto de mejora. Y sinceramente ya es preocupante porque la crisis nos avasalla, crisis sanitaria, crisis productiva, crisis económica, crisis social, crisis política. Sinceramente que nuestro país tiene territorios que sí tienen potenciales económicos. Muy bien. Bueno, yo ahí Un me minuto quedo. para terminar. Ya, gracias. Y de paso también lo que dificulta es la articulación de las organizaciones agropecuarias con los gobiernos locales y regionales. Entonces, si los gobiernos locales no poseen el presupuesto que corresponde también para desarrollar, poco o nada logran tener ese acercamiento de las organizaciones. Y el otro factor también que hay que hacer mea culpa es la poca asociatividad que demuestran los productores agropecuarios. Las cooperativas cafetaleras, cacauteras, por condiciones propias y necesarias ya están entrando a un proceso asociativo, pero hay muchas producciones y crianzas que todavía necesitan de esa ansiada asociatividad, pero el Estado también tiene que garantizar para que eso sea sostenible, para que realmente haya una mirada de empresa, para que tengan acceso al mercado, al financiamiento, tengan realmente el potencial necesario para hacer economía de escala en las regiones del país. Gracias, Félix, y esperamos escuchar también al otro expositor. Muchas gracias, Lucila. En verdad, todo un, digamos, todo un temario ahí para poder alcanzar, digamos, al responsable del sector de demandas insatisfechas, no proyectadas, y también preocupante desde las propias organizaciones y de donde usted proviene también, ¿no? Entonces, damos pase a vuestro invitado, el ingeniero Jaime Salomón, para exponer, digamos, también, digamos, esta problemática del sector y el presupuesto de los 8.815 millones para el próximo año. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Félix, y felicito a Lucila y a Víctor por la presentación y el análisis que han hecho, que es muy cierto. A ver, yo partiría diciendo, el Estado no puede o no debería estar de espaldas al pueblo, y menos jugar con el futuro del país. Y dentro de ello, estoy hablando también de la despensa nacional, quienes permiten que el 80% de los alimentos que nos llevamos a la boca, los 32 millones de peruanos, vengan de ellos. Y también mencionar que no se acaba bien, nunca se acaba bien cuando la política empieza a intentar dominar la economía nacional. Y dentro de la economía está la economía de los hermanos agricultores. Yendo un poco a los números, 183.000 millones de presupuesto 2021, 3.2% más que el año anterior, pero el incremento del año 2019 al 2020 fue de 5.53 mayor. Es decir, el crecimiento que hemos tenido ahora es menor al del año 2019 y la situación nacional, no solamente del agro, es bastante complicada. Y hemos tenido 2 trimestres negativos, lo cual ha llevado ya a que el país esté en recesión. Pero económicamente hablando, si esto continúa, el país va a caer en depresión. Y salir de una depresión es mucho más complicado, sobre todo para la seguridad alimentaria nacional. El Estado, el gobierno nacional está recibiendo 129.000 millones
los gobiernos regionales 33.000 millones y 21.000 millones para gobiernos locales. Pero ahí tenemos un problema, así como has puesto el porcentaje, presentaste, Félix, el porcentaje de avance del presupuesto, los gobiernos regionales están sobre 40% y los gobiernos locales llegan casi al 25% de ejecución, faltando menos de 4 meses para terminar el año. Pero aún no trabajan con el perfeccionamiento de la ley de descentralización. Es necesario arreglar ese tema y también terminar esta ley con el proceso de regionalización para que exista cierta dependencia de dirección y gestión entre gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, cosa que hoy no existe. Y también entre los poderes, el ejecutivo y el legislativo, debieran pensar en el país. De los 8.815 millones para el sector agropecuario, 516 millones van para infraestructura y riego, 400 para el Fondo Agrobanco, que sabemos en qué va a terminar, 82 millones para créditos del seguro vía FOGASA. Es realmente impresionante. Reconversión de cultivos, 62.7 millones. ¿Y dónde están los mercados itinerantes? Eso es un albur. Prometieron que hasta fin de este año, 2100, desde marzo hasta diciembre, van haciendo recién 900, pero olvidan que el país es la suma de 1.874 distritos, 194 provincias y 25 departamentos. El presupuesto en agricultura del 2020 van ejecutando 43.8 solamente dentro del Minagri, 46 en general, 57% en actividades y 30 en proyectos. Posiblemente, como referías, estos números van a subir, pero no se trata de gastarse la plata por gastar para salir bien en la foto. Se trata de gastar el dinero de todos los peruanos de manera apropiada para generar productividad en el agro. Mientras eso sucede, salió el reporte hace poco de la Contraloría que nos dice 23.297 millones de soles se fueron en corrupción. Y estamos hablando de un presupuesto para el agro que es 8.815 millones. Es una barbaridad realmente, es casi 3 veces más del presupuesto del agro. Pero analicemos el presupuesto del 2021 contra el presupuesto 2020. En 2020 fueron 3.500 millones del presupuesto ya modificado, que comparado con el presupuesto asignado, tenemos una diferencia. Este nuevo año habría 250% más de dinero. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está gran parte de esos fondos? Habría que analizar bien si están para las obras de reconstrucción, si están los adicionales que están colocando para seguir apoyando al agro desde el punto de vista del COVID. Pero el gran problema, ¿cuál es? El gran problema es el recurso humano. El señor ministro tiene muchísima experiencia, él ha sido viceministro por muchísimos años, volvió a ser viceministro, ahora es ministro, tiene mucha experiencia. La gente que que ha vuelto, tiene mucha experiencia. El problema es el recurso humano. No podemos trabajar desde los altillos o de los escritorios, tenemos que trabajar escuchando. Hoy, que no pueden caminar por el país, escuchando al pueblo, escuchando al agricultor. Hoy, que la mayoría están haciendo teletrabajo, han incrementado el presupuesto para gasto corriente, eso es planilla. ¿Para qué? Han incrementado en 1.000 millones el presupuesto para asistencia técnica, capacitación, pero sobre todo para asesorías realizadas desde el escritorio de alguien que no conoce necesariamente el campo. Lo que necesitamos hacer es reformular el presupuesto, y ahí tendría mucho que ver el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el señor Machaca, que tiene en sus manos ya
ese documento y deberán aprobarlo a fin de año recién, para exigir al Ejecutivo que sincere los datos, que borre lo que no es productivo para el agricultor y que tome decisiones con planes claros en bienestar de todos. Las medidas que han sido tomadas requieren ser ajustables. Como bien decía Lucila, hay varios problemas. Podríamos hablar muchísimo de los mercados, podríamos hablar del FAGE-Agro, de los bonos agrarios, y cómo todo eso no ha llegado al agricultor. Todavía hay un buen porcentaje de agricultor, incluidas mujeres agricultoras, que no están recibiendo ningún apoyo. Solo un breve comentario. ¿Cómo es posible que le pidan el número de suministro eléctrico para registrarse si no tienen teléfono celular inteligente, no tienen laptop, no tienen conexión de internet y menos tienen suministro eléctrico? Eso demuestra el desconocimiento de lo que está sucediendo en el campo. Ahora, propuestas de solución hay muchas. Hay mucha gente que ha estado dando solución. La primera que he venido comentando es todos esos fondos que el Estado está dando al agricultor, pero que no le llega. Todos los fondos que no han sido utilizados todavía por los gobiernos locales y regionales podrían ser redistribuidos en las partidas para que los municipios distritales compren directamente al agricultor, lo lleven a pequeños puntos de acopio donde la mercadería sea seleccionada, limpiada y envasada para que llegue directo a un mercado itinerante por semana, por distrito, 1.874 por semana mínimo, y generar micromercados en diferentes zonas del propio distrito. Los excedentes pueden ir a capital de provincia, capital de departamento y capital del país, y los productos que no sean apropiados, que coloquen de una vez pequeñas plantas lecheras para hacer quesos madurados, que pongan plantas para hacer zumos, jugos, con la fruta que se está malogrando, y así podríamos seguir conversando. Otra es trabajar directamente en la oferta y demanda. En el sector industrial nacional la oferta ya mejoró, pero la demanda no mejora porque no hay trabajo. En el sector agrario, tanto la oferta como la demanda están complicadas. Y como decía Lucila, la campaña grande ya está por empezar y en muchos casos ya empezó. En Cusco ya terminó la siembra del maíz. ¿Y qué está pasando? El agricultor tiene muchos problemas. En muchos casos no ha recibido apoyo del Estado y ha tenido que prestarse. ¿Qué necesitamos adicional? Es mucho necesitamos. Necesitamos un Estado digital que busque rentabilidad social, pero con valor compartido para todos, que genere una justa y equitativa distribución. Ese es el gran problema en un país que va a terminar con un Producto Bruto Interno de menos 17. Ese es el gran problema hoy día, donde la inversión pública ha caído fuertemente, la inversión privada no reactiva porque el Estado no promueve la inversión privada en el tema agrícola aún hoy en día, y no fomenta al pequeño agricultor. Necesitamos mejorar a futuro la productividad agrícola, y para eso deberíamos alinear todo, la infraestructura agraria, con el desarrollo del sector y con todas las entidades del ministerio, no como hoy que se mantienen como compartimentos estancos, como chacras diferentes, que no conversan entre sí, cada quien hace algo diferente. El gran problema es que están hoy presentando como hechos concretos futuras promesas sin conocer el campo. Muy bien, ingeniero Salomón. De verdad que preocupante la situación del agro que se nos viene. Un Estado digital, como lo han mencionado, ¿no? Un sector que hace teletrabajo. El agricultor no hace teletrabajo. El agricultor empieza su trabajo desde la madrugada y gana, digamos, el día desde muy temprano, ¿no? Tiene que estar ahí. Seguramente espera todavía, y estas cifras enormes, llamemos así, 8.000 millones frente a los 2.000 millones o 3.000 que se ha estado dando en los últimos años, pues prácticamente ha casi triplicado esa cantidad.
y como decía, no está claro, digamos, en qué es lo que se va a distribuir estos montos grandes, ¿no? Entonces, terminada esta primera parte, vamos a darle entre 2 a 3 minutos, haciendo un resumen, y seguramente ustedes han visto que las mayores inversiones en proyectos para el próximo año está Chavimochi con 231 millones, Yanapujo con 193 millones, Río Grande, bueno, 50 millones, Villa Vilani, que continúa con 66 millones, Río Arma en Arequipa con 55 millones, en Hilo hay 50 y Amojao 61 millones, ¿no? Respecto a estos proyectos emblemáticos de los 16 que el año pasado había identificado el ministerio, pues son 4 o 5 nada más que van a iniciar, ¿no? Entonces, no hay, de repente, para las demás regiones, inversiones que puedan señalarse que vienen, digamos, ya con proyectos o con estudios terminados, ¿no? O con el tema de la licencia social, muchas veces, que se suscita en cada zona, en cada región, problemas de fajas marginales, problemas de, digamos, del no dar, digamos, la especie de terreno para estas obras, ¿no? Entonces, esta problemática, hemos escuchado a los tres y en verdad es preocupante. Se reconoce la experiencia del ministro, pero sin embargo, no hay una situación de que esta esperanza por parte de nuestros hermanos agricultores, llámese pequeño, mediano o los grandes empresarios, ¿no? De repente ellos pudieran estar un poco más tranquilos, pero el pequeño y mediano es, digamos, a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, 2 a 3 minutos para hacer, digamos, el balance final de todo lo vertido, ¿no? ¿Empezamos con Víctor? Gracias. Aleccionadoras y de un aprendizaje lo escuchado. Yo creo, desde mi perspectiva, coincido con Salomón cuando señala la necesidad urgente, y está alineada, Lucila, de revisar si este presupuesto es un presupuesto que va a paliar y atender el tema post-COVID, y al mismo tiempo un presupuesto que haga viable de cómo los productores de verdad transitan hacia esa competitividad. Y ahí viene un tema que siempre lo pongo a discusión, es, tenemos que preguntarnos si queremos seguir con que este rol del Estado sea un rol ejecutor. Y como un ejemplo, yo digo que el Estado no debe tener un rol ejecutor, y porque cuando tiene rol ejecutor lo que hace es crecer el gasto corriente y volverse ineficiente en la prestación de servicios. Y en la asignación de recursos mucho peor. ¿Por qué? Yo no concibo un Ministerio de Agricultura asignando recursos para proyectos que se dediquen a mejorar la capacidad para la crianza de gallinas criollas. Y así por el estilo, hay muchísimos proyectos de esa naturaleza, con 900, 1,5 millones de soles. Oiga, ¿serán gallinas de oro? ¿Pondrán huevos de oro? ¿Qué pasa? Entonces, ese rol, esa forma de intervención del Estado es la que nos termina restando posibilidades de desarrollo, porque recursos mal invertidos son recursos que finalmente nos traban el desarrollo. Yo aliento y creo que el Estado de una vez, este nuevo Estado, este nuevo ministerio, este Ministerio de Servicios Públicos para el Agro, debe cumplir un rol fomentador y promotor de verdad por excelencia, donde Lucila es el claro ejemplo de un liderazgo de la organización, donde las organizaciones ya han transitado y han aprendido a gerenciar sus propios mecanismos y procesos de desarrollo. Lo que falta es ese empuje del Estado para que la organización se fortalezca. De no hacerlo, el ministerio, a través de su presupuesto, seguirá gastando en fortalecimiento de organizaciones,
en programa de pasantías, en ferias, pero finalmente son eventos y recursos que sirven para una burocracia y para funcionarios que muy bien viajan al extranjero con todo pagado, pero que no aportan absolutamente nada, ni mucho menos, para el agro. Entonces, esas miradas, diríamos, de fondo, que tiene mucho que ver con el rol del Estado, esa es la que hay que mirar, porque eso debe reflejar en el presupuesto. Y para concluir, si me permite, Félix, en materia de inversiones, les preguntemos a los sabios tecnócratas de economía y de agricultura, si solamente asignando recursos para Yanapugio, como lo han dicho, eso se va a terminar en 7 años o 6 años. ¿Cuál es el costo de oportunidad que pierde la sociedad y pierde el país por esa irracional asignación de recursos? Por lo menos 10% de incremento anual. Oiga, ese proyecto costará al 7º o 6º año 60% de su valor original. ¿Eso es economía? Tenemos una ministra de Economía que es economista o que es chamán igual que Alejandro Toledo que mintió al Perú diciendo que era economista. Tenemos un ministro de Agricultura que sabe y entiende qué es desarrollo agrario, cómo se construye desarrollo agrario, o es un experto como que lo es, seguramente, constructor de canales. El desarrollo agrario no son canales. El desarrollo agrario es persona humana, agricultor y servicio del Estado que acompañen el desarrollo equitativo y competitivo de ese agricultor y la familia y el país. Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias, Víctor. Lucila, la palabra. En realidad, en todos los procesos tiene que ir por delante el desarrollo y competencias del ser humano. Y eso no se está evidenciando en ningún proceso realmente, o sea, menos en el sector rural. Y lo que menciona Víctor es una realidad de que tiene que pasar por una reformulación realmente, todo ese proceso de el Ministerio de Agricultura. A veces algunos gremios han pedido la reorganización del Ministerio de Agricultura, pero en realidad no se trata de reorganizar, ni tampoco se trata de cambiarle de nombre. Eso es irrelevante. Lo que se tiene que ver es qué asignación hay puntual para actividades determinantes para que realmente al productor le saquen de esa pobreza que viene ya haciendo año tras año y buscar que esta actividad que garantiza alimentos para el sector tiene que ser altamente competitivo y rentable, porque si no, realmente los productores tienen que irse a productos ilícitos. ¿Cuántos cafetaleros ya hoy están en zona de narcotráfico? Son como 70,000 hectáreas que dicen, y vamos a reconvertirlo en otros productos, pero en realidad la forma más fácil también para el productor, para que tenga una economía práctica para alimentar a su familia, es el narcotráfico, es la coca, y ahí no lo están evidenciando. El Braya, Ayacucho, todo está poblándose por ese cultivo ilícito. Entonces allí hay una mirada muy sesgada del sector, del Estado, en no priorizar la agricultura, pero que sea una agricultura que tenga las condiciones también con una mirada de empresa, de asociatividad. Siempre menosprecian a la agricultura de subsistencia, a la agricultura primaria, pero se tienen que dar las condiciones necesarias para lograr que estos productores tengan capacidades, para que las OPD sean también regentadas por profesionales que conocen el sector, con un ministro realmente que pone toda su experiencia y toda la decisión de sacar a un sector que está sumiéndose en la miseria y en la pobreza total. Entonces allí pronto ya estarán en camino, como lo mencionaste, Félix, la reactivación de por lo menos 5 grandes proyectos de irrigación o proyectos productivos de las diferentes regiones. Aquí realmente es un llamado muy especial de que antes de que haya esa salida a esos grandes proyectos de irrigación,
es que primero se pase por un balance económico. ¿Qué le ha significado al Estado toda esa inversión de los grandes proyectos de irrigación? Por citar Olmos, que tiene ya un gasto como 650.000 millones de soles. ¿Cuánto realmente ha revertido al sector, al país? ¿Y cuánto ha mejorado las condiciones de también de pequeños productores? Cuando en esos tiempos de asignación se le decía al exministro, compre esas 38.000 hectáreas que tenía que ser subastadas por el gobierno regional de Lambayeque para los pequeños productores con hectáreas no menos de 100 hectáreas para poder también tener la oportunidad de hacer economía de escala. Y nunca nos entendieron, nunca. Ellos dijeron, no, ¿para qué? Si un ciudadano común en lo urbano puede adquirir un departamento para 15, 20 años, para vivir una área de 60 metros, 70, 80 metros, ¿cómo al productor no le pueden facilitar hectáreas de terrenos para que con su propio cultivo, con las propias iniciativas económicas rurales, puedan garantizar a través de las compras estatales, a través de los gobiernos regionales, inclusive hasta buscar la forma de definir rápidamente su pago con el de factory, que en ese tiempo se creó en el agrobanco para que no se tenga que tener al productor que abastece a los programas sociales su dinero 3, 4, 60 días o más tiempo, sino que inmediatamente dé la vuelta con esa generación de inversión productiva que tanta falta hace para que el productor sea altamente competitivo y rentable. Entonces, ahí tiene que hacer el MEP también un balance económico-social de cuánto le genera y que también tengan la oportunidad los pequeños productores de acceder también a un territorio de esas grandes irrigaciones. Porque solamente tiene que haber esos grandes consorcios que terminan siendo los dueños y señores de todo el territorio país. No puede ser, o sea, no puede discriminarse a una pequeña agricultura que sí puede tener la capacidad de poder garantizar al país, seguir alimentándole, tener que cuidar nuestro. Entonces allí el Estado tiene que garantizar también que los programas sociales tienen que ser abastecidos por los pequeños productores, que estamos de acuerdo que tenemos que cumplir las normas, perfecto, tiene que haber normas técnicas de inocuidad, de trazabilidad, que el productor tiene que tener también esas condiciones para hacer, para lograrlo, conectarse al mercado, para poder también buscar la transformación. Pero el otro tema también desfavorable para el pequeño productor es la normatividad, es la SUNAT, que a pesar que somos pequeños productores, terminan acotándonos. Las cooperativas, si tenemos el comercio justo, que es un plus que se paga por un café que tiene bondades, que tiene la defensa del medio ambiente, que hay también condiciones para las personas, inmediatamente todo ese plus que nos pagan por tener esa contribución de un producto de alta calidad, de buscar la diversificación productiva, termina la SUNAT también acotándonos. Entonces, eso realmente desincentiva a los productores, no le permite, tenemos que tener marcos normativos que garanticen también que el productor tenga que tributar, por supuesto que tiene que tributar, pero que no le arranque en el poco esfuerzo que logra capitalizar a través de programas que tiene que también vender el esfuerzo, vender también la defensa del medio ambiente, estar con el cambio climático a cada momento combatiendo, porque es un actor directo en el sector agrario. Pero no hay un miramiento porque los recaudadores de la tributación hoy más que nunca van a estar como agiotistas detrás de la rentabilidad que pueda lograr alguna cooperativa con sus socios, porque es un negocio entre socios, porque nuestra caja fiscal ha caído tremendamente y la única forma de buscar es a través de la recaudación, porque hoy el país más que nunca necesita recaudar y vamos a estar perseguidos como pequeños productores por la SUNAT. Y eso no es correcto. Eso necesita esas normativas que garanticen también esas condiciones para los pequeños productores. Muy bien. Yo ahí me quedo y agradecida realmente por este enlace que hemos tenido, y es crítico lo que pasa en nuestro sector, pero creo que
el escuchar, el expresar toda la problemática. Ojalá que lo que menciona Salomón también, el presidente de la Comisión Agraria, tenga que reflexionar en reformular este presupuesto, este proyecto de ley que ha llegado ya a su despacho, pero que tenga también la confluencia de gente inteligente, de gente que sea pragmática y que sea también de buena intención para el sector agrario, y busquen la forma de acelerar las inversiones donde deben estar para que nuestro sector agrario realmente tenga otro desarrollo, porque de lo contrario seguimos produciendo pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Ha tenido el tiempo de verdad bastante amplio para poder explayarse y ampliar, digamos, esta problemática, ¿no? Y vamos a terminar con el ingeniero Jaime Salomón, igualmente para hacer digamos, el balance final, digamos, de todo este análisis que se ha hecho en el evento de hoy. Adelante. Muchas gracias, Félix. En esta época de pandemia, el ser humano, los peruanos, teníamos un ingreso y teníamos un nivel de gasto. Y se ha visto fuertemente afectado nuestro ingreso en todos los sectores, incluido el agrario, y por lo tanto hemos tenido que ajustar los gastos a lo mínimo posible para sobrevivir. Exactamente lo mismo debieran hacer todas las carteras del gobierno, incluida la cartera de Agricultura. Pero eso no está sucediendo y lo vemos en la propuesta que han presentado al Congreso del presupuesto general de la República para el próximo año, incluido las partidas para Agricultura. A eso yo lo llamo miopía política, muy afectado por el virus histórico, no por el COVID, sino por el virus histórico que aqueja a nuestro país desde la época del 1821. Este virus histórico es el que ya afectó el sentido del olfato y la capacidad de pensar de muchos. Y es ese virus histórico el que está generando cierta libertad política de rebaño, no contagio de rebaño, es una libertad política de rebaño, que lamentablemente, tal como van las cosas, podría afectar fuertemente a nuestra sociedad. Lo que refirió Lucila tiene toda la razón, yo lo complementaría. A un mono, aunque lo vistas de seda, el mono se queda. Se trata de personas, seres humanos que tienen que recapacitar sobre qué es lo que se requiere en el sector agrícola. Y sobre Víctor, refiriendo a las gallinas de huevos de oro, yo considero que las gallinas de huevos de oro, no solo en el ministerio que nos compete ahora, sino en todos, es la infraestructura, son las compras, las asesorías y demás cosas. Lo que fuertemente se requiere, que no creo que este Congreso pueda hacerlo, será el próximo, si es que es el 2021, se necesita que los ministerios se dediquen a hacer desarrollo, a ser promotores. Un Ministerio de Agricultura pensando en el desarrollo agrícola, ganadero y forestal del país. Y crear rápidamente un Ministerio de Infraestructura. Sea el Ministerio de Agricultura o cualquier ministerio que requiera una obra, va al Ministerio de Infraestructura, donde no hay contacto ni con el solicitante ni con la empresa que va a hacer la obra. El presupuesto se hace de la obra a costos unitarios, con planos y todo terminado. Eso va a otro Ministerio de Adquisiciones que se encarga de hacer subastas inversas de todas las obras. Y lo mismo para todas las compras estatales. Una sola entidad comprando para todos, donde nadie puede meter la mano o preferir a alguien versus a otro en el momento de decidir. Necesitamos también que se preocupen fuertemente por los bienes públicos. La educación es un bien público consagrado en la Constitución, la salud, la seguridad alimentaria y sobre todo el trabajo. Necesitamos fuertemente ya revertir la pobreza extrema, que ya está llegando al 3%, que tomen decisiones para formalizar el 82% de informalidad que existe en el Estado, pero lo que va a ser más difícil, necesitamos que se vistan de peruanidad,
exhortándolos que por favor estén a la altura de la patria, que trabajen por la democracia, ordenamiento jurídico, pero que respeten la independencia de poderes, siempre teniendo como base la gobernabilidad. El Estado, termino como empecé, diciendo el Estado no debe actuar a espaldas del pueblo, no deben jugar con el futuro del país. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Salomón. De verdad, lo vertido por Víctor, Lucila, su persona, bastante preocupante y de verdad que esperemos la buena voluntad por parte del sector de poder enmendar, digamos, estas dificultades que viene pasando el agro, ¿no? Sincerar, como dice, si es un presupuesto post-COVID o de qué estamos hablando, ¿no? De todas maneras, el resumen de cada uno de lo presentado el día de hoy, vamos a hacerle llegar a través de un colega que tenemos ahí en el Congreso, ¿no? Y también, digamos, va a estar en público, a través del Facebook, en las redes, lo grabado del evento del día de hoy, ¿no? Agradecer a Víctor, Lucila, ingeniero Jaime, de verdad, creo que esto enriquece bastante para poder saber exactamente a dónde nos estamos, como dice, conduciendo, y esta problemática la tenemos que ir resolviendo nosotros, ¿no? Como profesionales, como productores, ¿no? Como dirigentes, ¿no? Si no exigimos, pues no se va a reorientar nada, ¿no? No sé si tienen algunas palabras por parte de ustedes, en todo caso, daríamos por terminado, ¿no? Agradecerte, Félix, esta iniciativa que considero importante, necesaria, porque es la mejor forma de informar a quienes están relacionados al agro. No hay mejor cosa en la vida que tomar decisiones con información. Y espero personalmente haber contribuido a enriquecer y a lograr el objetivo de esta reunión. Gracias, Félix. Muchas gracias, Víctor. ¿Sila? No, gracias Félix, y bueno, a los panelistas que también nos han acompañado en este webinar para reflejar realmente la crisis de la que el sector agrario peruano está pasando. No es una mentira, es una realidad, pero esperamos también desde el lado de donde nos corresponde ir aportando para que también más organizaciones se sumen, vean realmente que hay sectores que tienen éxito, que han logrado también tener una perspectiva empresarial, una perspectiva de asociatividad, que no lo hizo con el Estado, que lo hizo a través de las necesidades propias, a través de un producto específico, y ya hago saber lo del café, lo del cacao y otros productos que están en una mirada también de una corriente empresarial muy importante, pero que sí es necesario que a estos sectores siga el Estado también apoyando, facilitando, promocionando y articulando propuestas viables para que este grueso también de productores tengan y otros tengan la misma oportunidad de generar también esos emprendimientos, ese empoderamiento y esa contribución al erario nacional, porque al ser competitivo en nuestro sector, también contribuimos con el PBI nacional. Necesitamos que más organizaciones de productos y crianzas se sumen realmente a una cruzada de hacer viable, competitivo y sostenible a nuestro sector agropecuario nacional. Muchas gracias, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Lucila. Ingeniero Jaime, ¿nos despedimos? Gracias por la invitación, Félix. Sí, exhortar a los señores miembros de la Comisión Agraria que tomen mucho cuidado, que se rodeen de expertos para analizar bien el presupuesto, reconvertir las partidas que sean necesarias pensando en el futuro del agro nacional. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, ¿no? Y espero tenerlos en una otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches. Gracias. Gracias.